La siguiente investigación a ser presentada, por los avances de la misma, está a cargo del ingeniero Manuel Antonio Taveras. Se llama Factores de resistencia del Código de Construcción de Estructura de Concreto en República Dominicana. La reseña del ingeniero Bariñas es la siguiente. Es egresado cum laude de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2004. En el año 2005 gana una beca de la Organización de Estados Americanos para realizar estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su grado de maestría en estructuras con mención honorífica en el año 2008. Se incorpora de regreso en Santo Domingo al cuerpo de profesores de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como parte de los docentes de las cátedras de análisis estructural y diseño estructural en el año 2010. El profesor Manuel Taveras ha impartido varios cursos de grado, así como también cursos monográficos y asesorado varias tesis de grado, como parte de su desempeño como profesor de las cátedras de análisis y diseño de estructura. Actualmente imparte las materias de puente, resistencia de materiales 2 y mecánica 2. Como investigador de las áreas de interés son ingeniería estructural en el área de diseño de estructuras de acero, diseño sismo resistente, análisis por elementos finitos, diseño de puentes y programación de computadoras aplicadas en ingeniería estructural. Actualmente desarrolla junto al Dr. Maguire, el ingeniero Fray Pozo, el proyecto de investigación al que va a hacer su siguiente presentación. Adelante, profesor Taveras. Ok, muchas gracias, Felipe. A ver si puedo compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Si se escucha bien, ¿verdad? Y se ve. Sí, se escucha y se ve. Se escucha. Bien. Sí, bien. Entonces, nuestra investigación, básicamente en el área de diseño estructural, está relacionado con probabilidades, y el nombre de la investigación es Factores de Seguridad del Código de Construcción de Concreto de la República Dominicana, que está financiado por los fondos CID 2018-2019. Bien, básicamente los antecedentes tienen que ver con el uso que nosotros damos a los códigos extranjeros, ¿no? Para fines del diseño estructural se requieren de especificaciones no mínimas que tomen en cuenta las probabilidades de falla y la incertidumbre que está relacionada con la construcción de cada país, ¿verdad? Como nosotros no tenemos una investigación de ese tipo, pues adoptamos códigos extranjeros, en este caso los códigos norteamericanos, ¿verdad? Para fines de validar esos cálculos, ¿no? Y tomar de referencia para fines de incertidumbre y cargas esos valores de referencia, pero que no han sido comprobados, validados localmente, ¿no? Porque nosotros tenemos una industria que a lo mejor tiene un estilo de construcción diferente, tiene materiales que son de diferente origen, que no son iguales que lo que se utilizan en los Estados Unidos. Entonces, básicamente, el objetivo de la investigación, o el objetivo fundamental es establecer cuáles son esos factores de resistencia, tomando en cuenta ya la práctica y los materiales utilizados localmente en la República Dominicana. Como dije anteriormente, básicamente eso afecta esos factores, ¿verdad? La práctica profesional local y los materiales que se utilizan, ¿verdad? Van a tener una incertidumbre diferente a lo que se utilizan o que nosotros hemos adoptado de otros países que no tienen nada que ver con los valores y la práctica que nosotros utilizamos en nuestro país. Y todo eso se basa en lo que es la teoría de confiabilidad estructural, ¿no? Entonces, con la aplicación de estos métodos, lo que buscamos es establecer un nivel de riesgo adecuado a los niveles de seguridad aceptable para la sociedad y costo económico de acuerdo a la realidad dominicana, ¿no? O sea, no es lo mismo la construcción
y los costos que se manejan, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el código de referencia, a los costos y el manejo de la construcción a nivel local. O sea que básicamente uno de los objetivos es establecer ese nivel de riesgo, ¿no? Una también parte importante a mencionar en esta investigación es la colaboración que se logró con una universidad extranjera, en este caso la Universidad de Nebraska, para colaborar junto en este proyecto. Como dijimos, los códigos locales tienen como referencia los códigos de Estados Unidos, o sea que se toma como base esos códigos y entonces lo que haríamos sería actualizar en base a los estudios locales cuál es el nivel de incertidumbre que nosotros tenemos localmente. Entonces, vamos a hacer un breve planteamiento de cuál es la problemática, ¿no? Para que se pueda entender cuáles son los objetivos que se persiguen, ¿no? Como dijimos, los códigos se basan en factores, ¿no? Y en cargas. Esas cargas se fijan de acuerdo a la práctica y los materiales utilizados localmente. Generalmente los ingenieros, cuando nosotros diseñamos una estructura, fijamos un factor de seguridad, ¿no? Ese factor de seguridad está relacionado con la probabilidad de falla que exista ese elemento en función de la incertidumbre que esté asociado a ese elemento. Anteriormente los factores de seguridad se fijaban de manera, vamos a decir, era constante, ¿no? O sea que era independiente de la carga que se asumía, simplemente en función de lo que se estaba calculando, se fijaba un factor de seguridad y se hacía el diseño. Pero ¿qué pasa? El valor de la carga influye en lo que es la probabilidad de falla, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros, por ejemplo, tener una carga muerta, que serían las cargas de tipo permanente en la estructura, por ejemplo, una carga debido al peso de uno de los elementos, donde nosotros podemos fácilmente medir las dimensiones y saber la densidad del material para calcular ese peso, a una carga debido al uso de esa estructura que está relacionada con las personas que puedan estar en ese sitio, ¿verdad? Que habría una mayor incertidumbre en saber cuál sería la máxima capacidad de ese lugar o la máxima cantidad de personas que va a estar en ese sitio. Entonces, dependiendo de el tipo de estructura que yo tengo, puede ser que controle o la carga muerta o la carga viva. Entonces, el factor de seguridad debe variar con relación de otra, porque el que tiene el donde controla la carga muerta tenga una menor incertidumbre, puede tener un factor de seguridad más pequeño, ¿verdad? No es lo mismo que donde controla la carga viva, donde tengo una mayor incertidumbre, tengo que tener un factor de seguridad mucho mayor. Igualmente se da con los materiales, ¿no? Los materiales, cuando nosotros construimos, por ejemplo, en el caso del concreto, nosotros tenemos una resistencia especificada en los planos para el concreto, pero esa resistencia, ¿verdad? Que sería la resistencia nominal, cuando se hace la mezcla, el diseño y todo lo demás, esa resistencia puede variar por muchos factores, ¿no? Ya sea durante el proceso de fabricación de ese concreto, durante el proceso de curado, o cuando se vierte en la formaleta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nunca vamos a tener un valor exacto, sino que ese valor fluctúa, ¿no? Entre el valor especificado, ¿verdad? Y el valor real. O sea que tengo ahí una incertidumbre sobre esa resistencia. Y lo mismo pasa con las dimensiones del elemento, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un elemento, ¿verdad? Con unas dimensiones especificadas en los planos, entonces esas dimensiones podrían variar en obra. Por lo mismo, hay una cierta tolerancia de cuáles van a ser las dimensiones y ubicación del elemento, y puede haber errores que se arrastren, ¿verdad? Durante la ejecución de la obra, la mano de obra que no sea especializada, etcétera, etcétera, los controles de calidad que se tengan en esa obra, si realmente se hace una rectificación antes del vaciado,
Lo mismo pasa con el material, si se tiene un control de calidad para ver que ese material cumple con los valores especificados en los planos. O sea que hay una serie de variables que generan una incertidumbre en cuanto a la resistencia y la carga. Y por tanto se establece un factor de seguridad. Ahora, para establecer ese factor de seguridad, vamos a decir, de acuerdo a la teoría de confiabilidad estructural, habría que hacer un análisis, evaluar diferentes casos, tomando en cuenta la variabilidad de cada uno de esos factores. Pero los reglamentos de manera parcial incluyen unos factores que se determinan de manera global, vamos a decir, que es lo que se conoce como código de nivel 1, ¿no? Entonces ahí se utilizan fórmulas de diseño determinista, o sea que son valores como nos enseñaron en la universidad de cálculo, que tenemos un valor exacto, pero se incorporan unos factores, tanto de resistencia como carga, que toman en cuenta entonces esa incertidumbre, y entonces ahí se establece un factor de seguridad parcial que va a ir variando dependiendo de la resistencia y la carga. Entonces, en el caso de la resistencia, son tres los factores que influyen, ¿no? Para, o que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo el análisis de la incertidumbre o cuando estemos estableciendo cuál sería el factor que debemos de considerar para la resistencia. Estos factores son el factor que tiene que ver con el material. Como dijimos, la resistencia del material puede variar por muchísimas razones. El factor que tiene que ver con la fabricación también, ¿verdad? Las dimensiones y todos los demás. Y el factor profesional que tiene que ver ya con las herramientas que se dispongan para el análisis y el cálculo de esa resistencia. Entonces, por lo general, el factor de profesional, bueno, entonces, ¿cuál es la problemática que se plantea? ¿En qué se diferencia los parámetros estadísticos característicos de las características físicas y mecánicas del concreto y del acero de refuerzo a los utilizados en Estados Unidos? Bueno, la diferencia en el parámetro de las propiedades de las dimensiones y fabricación, ¿no? Y cómo eso afecta, ¿no? Cómo esa diferencia afecta, como dije, la normativa que nosotros tenemos como referencia es la de Estados Unidos. Entonces, si nosotros revisamos la parte local, entonces ver cómo eso afecta nuestros códigos de construcción, que al final es el objetivo de que tengamos unos códigos de construcción que estén con unos niveles de seguridad y factores de resistencia adecuados a nuestra realidad. Entonces, fíjense que son tres los factores, como mencionaba, el factor que tiene que ver con los materiales, el factor que tiene que ver con la fabricación y el factor profesional. Entonces, el factor profesional es independiente de la jurisdicción porque está relacionado básicamente con la teoría y el análisis para nosotros llegar a esa resistencia. Y como los conocimientos sobre análisis estructural y resistencia de materiales, pues básicamente son los mismos que se utilizan en Estados Unidos, o sea que nosotros utilizamos las mismas ecuaciones para determinar, por ejemplo, la resistencia del concreto, ¿verdad? Considerando el bloque de Wien y todo lo demás. Entonces, ese factor sería el mismo teóricamente que el que se utiliza en Estados Unidos. La variación local estaría más bien en lo que son los materiales, la resistencia del material, y en lo que es el factor de fabricación, o sea, dimensiones de los elementos. Entonces, básicamente la investigación de nosotros se centra en esos dos factores, en lo que son el factor de materiales y el factor de fabricación. Fíjense que hay algo que tiene que ver con la carga, pero no está dentro de los objetivos de esta investigación, sino simplemente sería la parte que tiene que ver con la resistencia en cuanto a lo que son la incertidumbre que envuelve la resistencia del material y la variación de las dimensiones en los elementos de fabricación. Entonces, para el parámetro M, que tiene que ver con la resistencia de materiales, se puede establecer a partir de pruebas llevadas a cabo, ¿verdad?, al concreto, fabricado con cemento y agregados locales, y al acero de refuerzo utilizado localmente. O sea que básicamente
nosotros lo que tendríamos que hacer es tomar muestra del concreto local, llevarlo al laboratorio para rotura, y lo mismo para el caso de el acero, tomar muestra de acero, llevarla al laboratorio para rotura para ver cómo varía esa resistencia con referencia a la nominal o especificada. Y en el caso del factor F de fabricación, pues entonces sería tomar dimensiones en obras locales que tengan fabricación, tomar dimensiones de los elementos estructurales y comparar con las dimensiones que están en plano para ver también cuál es su variación, ¿no? Tomar vigas, columnas, losa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Este es básicamente la matriz de objetivos que nosotros buscamos. Fíjense que dentro de ello tenemos entonces establecer una base de datos de materiales, ¿no? Bueno, determinar los parámetros de los materiales y factores de fabricación. Evaluar los factores de resistencia especificados por el código ACI, que es el de referencia ahora mismo tomado en la República Dominicana, y calibrar esos factores para adaptarlo a nuestra realidad. Nosotros ahora mismo estamos en la primera parte de los objetivos, que sería la determinación en campo de los parámetros estadísticos de los materiales y los factores de fabricación. ¿Qué hemos logrado? Como todos los proyectos de investigación, obviamente esta pandemia ha afectado. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, ¿verdad? Hubo un periodo donde la industria de la construcción prácticamente se paralizó, o sea que no se estaba ejecutando ningún proyecto de investigación cuando se hizo la primera declaración de emergencia. Y esto pues obviamente afectó, además de los procesos internos en la universidad y todo lo demás, pues básicamente no hemos enfocado en desarrollar esa parte, ¿no?, que tiene que ver de gabinete. Todavía no hemos hecho ninguna colección de datos en campo, ¿verdad? Porque ya requiere una cierta logística. Sí se han hecho los contactos, vamos a decir, como a ver más adelante, y hemos, por ejemplo, ya concretizado el acuerdo entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Nebraska, que ha sido uno de los objetivos planteados en nuestra investigación, mediante un contrato y todo lo demás. Y ya se han hecho varias reuniones con los investigadores de la Universidad de Nebraska para hacer el diseño de lo que es el experimento, ¿no? Como es un asunto estadístico, ¿verdad? Debemos de ver cuál es el marco muestral, determinar cuál sería la muestra en cada sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Logramos ya presentar también nuestro primer informe de investigación, donde se presenta lo que es la revisión de los conceptos fundamentales, o sea, una revisión de todo lo que es la literatura más actualizada con respecto al tema. En este caso sería confiabilidad estructural, ¿no? Donde también vemos la revisión de los modelos de cargas que utilizaríamos para fines de investigación. Bueno, en este caso sería más bien la revisión de los modelos de resistencia, que es donde se está enfocando, pero ya a futuro podríamos extender la investigación para tomar en cuenta ya la variación en la carga. Hemos logrado también que hacer una revisión de los equipos instalados en nuestro laboratorio, donde ya por parte del representante local ha logrado ya revisar que todos los equipos tengan OK, para entonces poner a funcionar al 100% ese laboratorio de lo que es resistencia de materiales. Y como dije, también el diseño de lo que es el experimento determinado en función de los datos. Aquí no lo muestro, pero se tomó la base de datos disponible para el 2019, el número de proyectos ejecutados durante el número de proyectos de construcción ejecutados durante el 2019 en toda la República Dominicana. Esos datos están disponibles en la página de la Oficina Nacional de Estadística, y en función de eso entonces se distribuyó la muestra en toda la República Dominicana, ¿no? En este caso lo dividimos en cuatro puntos, que sería el Gran Santo Domingo, donde está Santo Domingo y el Distrito Nacional. La región norte, en este caso nos concentramos en Santiago, que es donde está la mayor parte de la construcción.
La región este, en este caso en Punta Cana, está concentrada la mayor parte de la construcción, y la región sur, en este caso San Juan. Entonces, en función de eso se determinó, en función de el número de muestras, que sería, en este caso, estamos considerando 360 muestras o núcleos para poder validar esa resistencia. Lo mismo en el caso de el acero. Esa muestra entonces se distribuyó en función del porcentaje de la construcción, de acuerdo a la base de datos. En este caso, para el Distrito Nacional nos dio aproximadamente un 17%. En Santo Domingo, que es donde más se concentra la construcción local, en concreto, anda cerca del 60%. O sea que estamos hablando que para el Gran Santo Domingo tenemos aproximadamente un 75%, más o menos 76%, ¿no? En el caso de Santiago, casi un 20%, en el este un 5%, y donde menos construcción, por lo menos registrada en la base de datos, construcción formal, ¿verdad? Que es lo que estaríamos hablando ahora, anda por un 2.5%. Entonces, en función de eso hicimos una distribución de cuánto sería el número de núcleos que se va a tomar en cada uno de esos sitios para entonces poder realizar los ensayos de laboratorio. También ya se elaboraron los formularios que debemos de utilizar para poder recolectar esos datos, ¿verdad? En este caso estoy mostrando formularios para dimensiones de los elementos, ¿verdad? Que es uno de los parámetros a estudiar para estudiar la incertidumbre. Básicamente eso es lo que hemos desarrollado, toda la parte de gabinete, ¿no? A espera ya de la liberación de los el segundo desembolso de fondos que necesitamos para poder continuar, porque el grueso de la investigación sería ya el trabajo de campo, que es bastante arduo, y además de eso se requiere bastante recursos, ¿no? Por la movilidad, contratación de empresa externa para poder estar en los núcleos, y la compra de las muestras de acero, por ejemplo, en el caso del acero de refuerzo. En el caso de los núcleos, pues básicamente sería en cada sitio, con los promotores y constructores locales, pedir permiso para la extracción de esas muestras, tanto en probetas, ¿no? Que también estamos a la espera de la importación de los recipientes para la toma de la muestra, como la extracción de los núcleos, ¿verdad? Que sería ya en el concreto existente, extraer una muestra para poder romper y determinar esa resistencia. De hecho, ya se han hecho contactos tanto con el Acoprovi como de manera individual con alguna de las más importantes constructoras, tanto aquí en Santo Domingo como en el interior. Felipe, básicamente eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a nuestra investigación. Excelente, profesor Taveras.